Víctor Orbán pierde las elecciones en Hungría y dejará de ser primer ministro del país. Y la causa última que explica esa derrota es la economía. Veamos, contundente derrota electoral de Víctor Orbán en Hungría a manos de su rival Péter Magyar, que será el próximo primer ministro de este país centroeuropeo. Orbán ni siquiera ha alcanzado el 40% de todos los votos, mientras que Magyar ha superado el 50%, unos porcentajes que además se producen en el contexto de una participación histórica de cerca del 80% del censo electoral. Es decir, que son porcentajes bastante representativos del sentir mayoritario del pueblo húngaro. ¿Y cómo es posible que una personalidad política tan hiperpopular en Hungría como Orbán haya perdido con tanta claridad en estos comicios electorales? Pues una explicación bastante manida, y que tiene una parte de verdad, es el desgaste del poder. Orbán ha gobernado durante 16 años en este país y por tanto el pueblo húngaro progresivamente ha ido desencantándose. Los errores se van acumulando año tras año y al cabo de 16 años el gobernante sufre un desgaste muy profundo. Sin embargo, siendo esto parte de la historia, no nos cuenta ni mucho menos todo lo que ha sucedido, especialmente durante la última legislatura. Porque no perdamos de vista que hace 4 años, en 2022, Orbán todavía cosechó más del 50% de todos los votos y retuvo 135 diputados, es decir, un número que le garantizaba 2/3 de la Cámara y una supermayoría suficiente para reformar incluso la Constitución. El deterioro de las expectativas electorales de Orbán se ha gestado en esta última legislatura, en estos últimos 4 años. ¿Qué ha pasado en este reducido periodo temporal para que la simpatía de los húngaros hacia Orbán se haya deteriorado tantísimo? Pues en pocas palabras, es la economía estúpido. Fijaos en este gráfico que recoge la renta per cápita de Hungría desde el año 2015. Entre 2015 y 2022, la renta per cápita de los húngaros creció alrededor de un 30%, ya descontada la inflación. Es un crecimiento bastante intenso que suele llevar al electorado a revalidar en el poder al partido que gestiona ese relativo éxito económico. Si las cosas están yendo bien, no vamos a cambiar de gobierno para que puedan seguir yendo bien. Pero, como veis, a partir del año 2022, ese crecimiento de la renta per cápita se estanca por entero. A finales del año 2025, la renta per cápita solo era un 1,4% superior a la de 2022. Es decir, la economía húngara lleva esencialmente 3 años estancada. Y ese estancamiento de 3 años en una sociedad que estaba acostumbrada a crecer y a prosperar es lo que ha terminado matando electoralmente a Víctor Orbán. Ahora bien, ¿a qué se debe este profundo estancamiento de la economía húngara durante los últimos 3 años, después de haber experimentado un crecimiento bastante intenso durante los lustros anteriores? Pues no penséis que este estancamiento se explica por entero debido a causas exógenas que nada tienen que ver con la política económica desarrollada por el gobierno de Orbán. Al contrario, la mala política económica ejecutada durante los últimos 4 años por el gobierno de Víctor Orbán tiene mucho que ver con este estancamiento económico y, por tanto, con su contundente derrota electoral. Primero, en el año 2022, como es bien sabido, se produce la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que dispara los precios globales de la energía e impacta con especial dureza a las economías centroeuropeas, entre ellas Hungría. Hasta aquí la historia sí nos está narrando un shock económico exógeno a la gestión del gobierno de Orbán. Que la guerra en Ucrania dañe la economía húngara tiene muy poco que ver con cómo Orbán está gestionando o no está gestionando la economía del país. Pero la clave reside en cómo reacciona Víctor Orbán a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Orbán decide consolidar los abultados déficits públicos que venían de la época del COVID para estimular la economía a través de subsidios energéticos
que enmascararan el encarecimiento de los precios de este factor productivo. Es decir, Orbán no quería que su población notara directamente que se estaba encareciendo sobremanera la energía dentro del país. Y para evitarlo, lo que hizo fue ocultar debajo de la alfombra del déficit público el sobrecoste de ese encarecimiento. Consecuencia, pues que la moneda húngara, el florín, en lugar de recuperar parte de la depreciación que había experimentado durante los años del COVID, como sí hizo, como podéis observar en el gráfico, por ejemplo, la corona checa, la cotización del florín frente al euro se mantuvo depreciada e incluso profundizó en esa depreciación. De manera que ya os podéis imaginar la consecuencia. Por un lado, se te disparan los costes de la energía y por otro, reaccionas a ese encarecimiento de los costes con una política fiscal bastante expansiva, generando una depreciación monetaria, todo lo cual alimentó de manera extraordinaria la inflación dentro de Hungría, que ha sido uno de los países de la Unión Europea donde más han aumentado los precios durante los últimos 4 años. Pero esto, aún generando descontento social, no es lo que ha terminado laminando a la economía húngara y, por tanto, las expectativas electorales de Orbán. El estancamiento fue la consecuencia de cómo reaccionó el Estado húngaro a este estallido de la inflación interna, provocado en gran medida por las propias políticas fiscales expansivas del gobierno de Orbán. Por un lado, el gobierno de Orbán decretó controles de precios, especialmente sobre los alimentos, la misma política que en España defendía, por ejemplo, Podemos. Y por otro lado, el Banco Central de Hungría, para frenar la depreciación del florín, disparó los tipos de interés. Los llegó a colocar por encima del 16% anual. Regulaciones dirigidas a controlar los precios y, por tanto, matar los márgenes empresariales, porque los precios no subían por avaricia, subían porque se habían encarecido los costes internacionales, de tal manera que si tú impides que esos costes se repercutan a precios, lo que estás destruyendo es el margen empresarial. Destrucción regulatoria de márgenes empresariales más tipos de interés disparados para contrarrestar vía política monetaria la inflación generada vía política fiscal, hundimiento de la inversión dentro del país. Se reducen los incentivos a invertir por estrechez de márgenes y además el coste financiero de invertir se te ha encarecido enormemente. Resultado, como decía, fuerte caída de la inversión agregada. En el año 2021 llegó a ser del 28% del PIB y en el año 2025 se estima que habrá cerrado en torno al 23% del PIB. Una caída de 5 puntos de PIB en la inversión agregada, que no es suficiente para provocar una recesión de caballo en el país, pero sí, desde luego, para explicar el estancamiento de su economía durante estos últimos 3 años. Sobre todo si a esto le sumamos la congelación de los fondos europeos por parte de la Comisión Europea al Estado húngaro, que han limitado su capacidad para suplementar esta caída de la inversión privada con mayor inversión pública. El decente comportamiento de la economía húngara durante las primeras legislaturas de Orbán consolidó su poder político e institucional, y el mal comportamiento de la economía húngara durante esta última legislatura, en gran medida como consecuencia de las malas y antiliberales políticas económicas de Orbán, han terminado cavando su tumba.